Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro curso sobre economía y finanzas personales. En esta ocasión vamos a trabajar sobre cuatro conceptos que son como dos pares complementarios. Un par es ahorro e inversión y el otro es deuda y riesgo. Bueno, vamos a empezar hablando del ahorro. Es algo que ya tratamos en un video anterior, el tema del ahorro, en el video sobre presupuesto personal y familiar. Y es algo que todos más o menos intuitivamente conocemos. Ahorrar es simplemente separar una parte de nuestro ingreso, por ejemplo, del capital del que disponemos, en función de un proyecto a cumplir a futuro. Este proyecto puede ser algo más o menos inmediato, como irnos de vacaciones dentro de unos meses, o podemos invertir para la compra de algo importante, como puede ser un vehículo o una casa, aunque en general para comprar una casa es muy difícil hacerlo a través del ahorro, ahí hay que recurrir a algún tipo de crédito, de financiamiento. También podemos ahorrar en pos de un proyecto a largo plazo o sostenido a lo largo del tiempo, como puede ser financiarnos una carrera universitaria si vamos a estudiar en una universidad privada, etcétera. Hay muchas maneras de ahorrar. La más común es guardar el dinero o en la casa o en una cuenta bancaria. En ocasiones se ahorra guardando bienes que pueden ser joyas u oro o plata, algún metal precioso, en una caja de seguridad de un banco que tiene un gasto muy grande de mantenimiento. Tiene que realmente valer la pena lo que vamos a guardar en esa caja de seguridad para pagar su alquiler, digamos. Uno no tendría sentido que abra una caja de seguridad para guardar unos pocos pesos que ahorrara. Tendría que ser algo que realmente valiera la pena guardar allí y que sería muy peligroso tener, por ejemplo, en la casa por la eventualidad de un robo o de que se pierda o cosas por el estilo. Eh, También hay empresas, por ejemplo, que ahorran, aunque es una forma de ver el ahorro así, pero también es válido comprando materias primas, comprando materiales que saben que a futuro van a ser más caros o que a lo mejor después no se va a poder conseguir ese material, entonces se ahorra de esa manera. Bueno, hay muchas maneras de entender el ahorro. ¿Qué es en contrapartida la inversión? Bueno, la inversión, a diferencia del ahorro, que supone tener un capital inmovilizado en dinero o bienes, etcétera, o de repente en propiedades también, la inversión supone tener un capital activo, es decir, un capital que está en situación de multiplicarse. O como se suele decir, es poner a trabajar el dinero por nosotros. En vez de trabajar uno, trabaja el dinero por nosotros. Si bien ser inversor es un tipo de trabajo en sí mismo, es un tipo de actividad y de hecho es una actividad bastante que puede resultar bastante estresante porque el inversor tiene que estar todo el tiempo muy atento a qué pasa en los mercados, qué pasa con sus inversiones, por ejemplo en acciones, más invierte en instrumentos financieros eh, de alto riesgo como pueden ser opciones o futuros. También para invertir hay que conocer bien el mercado, hay que conocer por ejemplo las empresas de las que vamos a comprar acciones y un largo etcétera, que después vamos a explicar más en detalle en otro video, así que por el momento vamos más que nada a ver la idea teórica general de lo que es la inversión. Es poner a trabajar el dinero, como decía, convertirlo en un activo. Una persona, por ejemplo, que compra un auto para salir a pasear los domingos, convierte ese vehículo y la inversión de dinero o el capital que puso para comprar ese auto en un pasivo. Es algo que le da placer, pero no le genera más dinero. Al contrario, le genera gastos de mecánica, de combustible, etcétera. En cambio, si ese coche lo pone a trabajar como un taxi o un Uber, lo más probable es que le dé ganancias y ahí pasa a convertirse en un activo. Lo mismo una casa que tenemos para nuestro uso o una casa que destinamos a alquilar o a vender, en cuyo caso se convertiría en un gran activo que nos brindaría un gran beneficio económico. De manera que no es que hay ciertas cosas que son pasivos y otras son activos. Un mismo objeto, un mismo bien puede ser activo o pasivo según el uso que le demos. Y en relación al dinero pasa lo mismo. Si ahorramos, el dinero está de algún modo pasivo hasta que el día que lo usemos, pero se va depreciando por la inflación, por ejemplo. En cambio, si invertimos, el dinero tiende a multiplicarse, se convierte en un verdadero activo.
Cuando hablamos de inversión, siempre hablamos de algún tipo o nivel de riesgo. El inversor es alguien que por naturaleza corre riesgos. De hecho, se estudia mucho la personalidad del inversor. Es una persona que tiene algo que ver con la persona que va al casino a apostar. Si bien no es lo mismo, por supuesto, pero hay algo del orden del juego también en el negocio de las inversiones. Porque hay muchas inversiones que son seguras y otras que no se sabe qué va a pasar. Podemos perder incluso dinero con una inversión. Obviamente hay una gran compensación con toda inversión, en el sentido de que si salen bien las cosas, y para que salgan bien hay que tener experiencia, conocimiento del mercado, etcétera, invertir es una muy buena herramienta para mejorar nuestra economía. Pero como digo, hay que conocer muy bien esas herramientas de inversión, esos instrumentos de inversión, y también hay que conocer muy bien el mercado. No es para cualquiera el hecho de invertir. Entonces, en cuanto a la inversión hay riesgo y compensación. También hay riesgo en relación a la deuda, que estos son los otros dos conceptos que vamos a trabajar, deuda y riesgo. Cuando hablamos de deuda, hablamos de un compromiso de pago que se toma, por ejemplo, con una institución bancaria, cuando se pide un crédito, estamos en deuda con ese banco. También si le pedimos dinero prestado a un amigo o a un familiar, quedamos en una situación de deuda, porque se supone que ese dinero lo pedimos prestado para luego devolverlo. Ahí hay tanto una cuestión de tipo moral, si le pedimos el dinero prestado a un amigo, como una cuestión de tipo legal, si le pedimos prestado el dinero a un banco o algún tipo de institución financiera. Desde ningún punto de vista es recomendable, para tener una buena salud financiera, entrar en deudas, salvo que esa deuda sea con el fin de lograr una inversión. Ejemplo, una persona, un emprendedor quiere armar una pequeña empresa, una pymes, y obviamente va a tener que tener un capital de base para, por ejemplo, alquilar un local o de repente comprar un vehículo para hacer entregas de ciertos productos. Para empezar a producir tiene que comprar materiales, máquinas posiblemente, contratar empleados, pagar sueldos, etcétera, etcétera. Es muy difícil que una persona, salvo que tenga realmente un gran capital, que cuente con un gran capital, que pueda hacer esto a partir de la nada, no, que parta de cero para fundar un emprendimiento o una empresa. En ese caso debe recurrir a algún tipo de crédito o, en otras palabras, contraer deuda, para lo cual tiene que estar muy seguro y muy convencido de que aquel emprendimiento que va a hacer le va a permitir el día de mañana no solo saldar esa deuda, sino obtener un beneficio muy grande, porque si no, no tendría ningún sentido empezar con esa actividad. Entonces, digamos que hay una deuda mala, que es la deuda destinada al goce y que no tenemos ninguna prueba de que vamos a poder reproducir ese dinero o recuperarlo, mejor dicho. Y después hay una deuda buena, que es la que está destinada a la inversión y que se supone que nos va a permitir capitalizarnos, cubrir la deuda y después enriquecernos o ganar dinero en función de esa deuda que pedimos prestada en algún momento. De esa deuda que contrajimos, mejor dicho. Sin embargo, a toda deuda va añadida también, como en el caso de las inversiones, un riesgo, porque siempre puede darse una situación adversa por la cual después no podamos efectuar la devolución de esa deuda. Hay muchos tipos de riesgo en relación a las deudas y a las inversiones en general, como pueden ser, por ejemplo, los riesgos del mercado, es decir, los riesgos que supone entrar en el mercado en sí mismo, en este lugar que puede ser físico o virtual, donde se intercambian bienes y servicios en función de ciertos valores. Ahí puede haber riesgos en relación al cambio, por ejemplo, si nos metemos en el mercado internacional en cuanto a los tipos de cambio, que haya una modificación en la paridad o en la relación entre el dólar y el peso, por ejemplo, y eso haga que en un momento empecemos a perder dinero. También pueden influir como riesgo una suba en los tipos de interés. Hay riesgos de crédito también que tienen que ver con
que cambien los mecanismos de crédito, o de que de repente no seamos solventes justamente para cubrir un crédito que pedimos. También puede haber riesgos de liquidez, es decir, de que no podamos recuperar en lo inmediato la liquidez de un capital invertido. Por ejemplo, si invertimos en propiedades y no encontramos la manera de poner en alquiler rápido esas propiedades, o nadie nos las alquila o nos las compra, perdemos liquidez, corremos un gran riesgo de perder la liquidez sobre ese gran capital que tenemos invertido en propiedades, porque la propiedad, como decía antes, también puede ser una inversión si uno la destina a alquilarlas o venderlas. Puede haber también riesgos de tipo operativo relacionados con fallas en los sistemas operativos de los bancos, o de todo lo que a veces falla en relación a lo virtual, por ejemplo. Y después hay un tipo de riesgo que tiene más que ver con la macroeconomía, que es el llamado riesgo país o riesgo soberano, que es un índice que se mide de ciertos países cuando, por ejemplo, contraen mucha deuda externa y se convierten en morosos porque no la pueden devolver en el plazo estipulado. Entonces se dice que aumenta el riesgo país. Bueno, hay varios modos de calcular el índice del riesgo país de una nación. La Argentina, por ejemplo, suele tener un riesgo país bastante elevado, y eso hace que no vengan de afuera a invertir en la Argentina, y todo tipo de situaciones que perjudican la economía del país, por supuesto. En relación a los tipos de inversores, a las personas o los organismos que invierten, hay una escala muy sencilla que tiene que ver con lo que se llama el perfil de riesgo del inversor, que es una escala que tiene mucho que ver con lo psicológico. ¿Por qué? Porque el inversor suele tener algo que se llama la aversión al riesgo, es decir, un inversor no quiere correr riesgos, pero hay inversores que se animan a correr más riesgos que otros. Entonces establece una escala que es la siguiente: hay un perfil de riesgo conservador, de aquella persona que no está capacitada o no tiene ganas de asumir riesgos muy elevados en relación a sus inversiones. Entonces apenas está por sobre el nivel de riesgo mínimo, que es el ahorro. Por ejemplo, abre un plazo fijo y hace interés compuesto. Ahí no hay mucho riesgo porque pueden subir o bajar las tasas de interés, pero es un tipo de inversión muy conservadora. Casi se puede ver como una forma de ahorro. De hecho, apenas le gana un plazo fijo a la inflación haciendo interés compuesto, ¿no? En el caso de la Argentina actual. Un perfil conservador no compraría, por ejemplo, o no invertiría en instrumentos de inversión muy arriesgados. Hay un segundo nivel, que es el nivel moderado, que por ejemplo es el típico accionista, la persona que se anima y compra acciones, o de repente compra divisas de otro país. Ahí estaríamos hablando más de un inversor conservador. El moderado es el que compra instrumentos financieros, o adquiere, mejor dicho, instrumentos financieros de bajo riesgo, bastante predecibles, como pueden ser, ya decía, las acciones de una empresa. Después vamos a hablar de qué son las acciones. Y hay un tercer nivel, que es el inversor audaz, que es aquel que corre altos riesgos, pero con el fin de obtener mayores ganancias, si todo sale bien. Ahí vale mucho la famosa frase que dice, el que no arriesga no gana. Ese sería casi el primer mandamiento o el lema más importante de un inversor. Si no se arriesga, no se gana. Una persona que no corre ningún tipo de riesgo no va a ganar, pero tampoco va a perder. El que no arriesga tampoco pierde. Sin embargo, para ganar, y la idea de un inversor audaz en general es ganar mucho dinero y convertirse en rico, para esto sí es necesario arriesgar en instrumentos financieros de alta volatilidad, de interés generalmente variable, variable en el sentido que no sabemos cómo va a rendir en el futuro. En cambio, cuando hay un interés fijo, sí sabemos lo que nos va a dar. Por ejemplo, si abrimos un plazo fijo, el interés es de un 8%, por decir algo, sabemos que nos va a dar eso, y pueden ser modificados los tipos de interés, pero no hay una diferencia muy notable en general.
En cambio, si compramos instrumentos financieros como los derivados, pueden ser futuros, opciones, etcétera, ya vamos a hablar también de estos instrumentos, ahí estamos hablando de un riesgo muy grande que si las cosas salen bien nos va a dar un beneficio enorme, pero si sale mal puede hasta incluso generar que contraigamos una deuda que no podamos pagar, con lo cual hay que tener un piso, digamos, una cintura como para solventar ese tipo de riesgos financieros. Un último concepto que quiero tratar en este video es el concepto del coste de oportunidad. Cuando una persona invierte, por ejemplo, en propiedades, por decir algo, tiene que evaluar el coste de oportunidad, que es considerar qué otra inversión podría haber hecho que le brindara un mayor beneficio, una mayor ganancia. Esto por supuesto es imposible de saber, porque ahí se cumple un poco la paradoja de la famosa ley de Murphy asociada a la cola del supermercado. Cuando uno hace la cola de un supermercado, en general esa cola tiende a estancarse y la cola que está al lado empieza a avanzar más rápidamente. Entonces, ¿qué hacen las personas? Salen de la cola con su chango, se meten en la otra cola y ahí es esa la que se estanca, con lo cual el individuo entra en desesperación. Bueno, esta es una buena metáfora de lo que es el mercado financiero. A veces conviene estar tranquilo cuando todo el mundo entra en pánico y asustarse o ponerse nervioso cuando todo el mundo está tranquilo. Entonces, cuando todo el mundo entra en pánico, lo más probable es que todo el mundo salga de esa cola y se vaya a la otra y haga que esa cola se estanque y se haga muy larga. Bueno, esto tiene que ver con el coste de oportunidad, porque uno nunca sabe qué va a pasar en la otra cola. De hecho, a veces uno hace una inversión y dice, bueno, me fue mal. Qué lástima que no invertí en vez de en propiedades en acciones. Pero a las 2 semanas cayó el mercado de acciones, hubo una burbuja o alguna de esas crisis que generan caída en el valor de las acciones, y en cambio ahí podemos decir, no, hice bien porque el mercado de inmobiliario, si bien no tengo acceso a mi dinero, no cuento con liquidez, pero es un mercado a lo mejor más seguro en un momento determinado y ahí tengo más asegurado mi dinero que si lo hubiera tenido en acciones y hubiera perdido plata. Por decir un ejemplo, ¿no? Puede haber infinitas variantes en todo esto. Pero bueno, el coste de oportunidad es básicamente considerar los beneficios de la alternativa dejada de lado en una inversión tomada como posibilidad. Y también podemos encontrar todo tipo de metáforas en la vida, porque todo en la vida quizá sea una inversión. Estudiar una carrera es una inversión, uno invierte no solo dinero, si se trata de una carrera privada, sino también su tiempo, su esfuerzo, una cantidad de años de su vida que podría haber dedicado a otra cosa en algo que si no funciona o no se termina recibiendo de eso, a lo mejor uno puede llegar a considerar que perdió su tiempo. En realidad, cuando se trata del conocimiento, nunca se pierde el tiempo. Como se dice, el conocimiento no ocupa lugar. Pero sí, hacemos inversiones más de tipo económico que no nos rinden frutos y nos hacen perder dinero y decimos o consideramos que podríamos haber hecho otra cosa que nos hubiera redituado mucho más. Bueno, con estos conceptos los dejo por ahora. Les voy a recomendar, como todas las clases, un libro que es excelente, que es el libro El triunfo del dinero de Niall Ferguson, cómo las finanzas mueven el mundo. Bueno, básicamente es un libro de ensayo, pero muy desarrollado, muy completo, bastante extenso, sobre la historia del dinero, pero también la historia del mercado financiero, de los mercados financieros, de los bancos. Es un libro escrito y pensado durante y en función de la crisis de la crisis de las hipotecas subprime del año 2008 en Estados Unidos. Bueno, Niall Ferguson es un autor muy prolífico. Hay un documental que se puede conseguir también asociado a este libro que se llama El poder del dinero, si no me equivoco, y es muy recomendable para entender la historia
ya les digo, tanto del dinero como de los bancos, de los mercados y del mundo financiero también, que tiene que ver con esto que estamos hablando de las inversiones. Bueno, los dejo con estas inquietudes. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video para seguir avanzando sobre cuestiones relacionadas con las finanzas personales. Más adelante vamos a hablar también de la economía en general, y vamos a hablar la próxima clase seguramente de un concepto muy interesante que es una idea muy importante en términos teóricos para entender la economía, que es la oferta y la demanda. Nos vemos próximamente y gracias por estar.